Hay mujeres que sostienen el mundo sin hacer ruido, mujeres que cargan el peso de todos sin que nadie les pregunte si pueden, que se levantan antes del sol y se acuestan después de la luna, que dan sin pedir, que cuidan sin descansar, que aman sin condiciones. Y un día, cuando el cuerpo ya no puede más, cuando el alma pide tregua, cuando el silencio se vuelve grito, nadie las ve. Esta es la historia de Doña Rosa. La lluvia caía fina sobre el cementerio, apenas un susurro entre los árboles viejos. El barro se pegaba a los zapatos de los pocos que habían venido. El viento traía olor a tierra mojada, a flores marchitas, a despedida. Doña Rosa estaba de pie, junto a la tumba abierta. Tenía 28 años, pero esa mañana parecía haber envejecido una década. Con una mano sostenía a su hija de 2 años, que lloraba sin entender por qué. Con la otra se aferraba a la falda de su hijo de 3, que miraba el agujero en la tierra como si esperara que alguien saliera de él. Ella no lloraba, no porque no quisiera, sino porque no podía permitírselo. Si se quebraba ahora, ¿quién iba a sostener a los niños? ¿Quién iba a mantener la casa? ¿Quién iba a enfrentar los días que venían? Su marido había muerto 5 días antes. Una fiebre que llegó sin aviso, que lo tiró en la cama un lunes y se lo llevó un viernes. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para prepararse. No hubo tiempo para decirle todo lo que ella quería decirle. Solo quedó el vacío repentino de una cama fría. Un hueco en el pecho que ninguna oración podía llenar. Bajo el vestido negro, su vientre comenzaba a notarse. 5 meses. El tercer hijo que nunca conocería a su padre. El tercer hijo que nacería huérfano antes de nacer. El cura terminó de hablar. Los vecinos empezaron a dispersarse, algunos con palabras de consuelo, otros con miradas de lástima. Una anciana le apretó la mano. Un hombre le ofreció ayuda con la cosecha. Una mujer le dejó un plato de comida envuelto en un trapo. Los primeros días fueron así, gente que venía, comida que aparecía, palabras que se repetían. Lo siento mucho. Era un buen hombre. Dios te dará fuerzas, pero los vecinos tienen sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias familias. Y las promesas, con el tiempo, se vuelven eco. La comida dejó de llegar. Las visitas se espaciaron, el silencio se instaló. Una semana después del entierro, Rosa se encontró sola, completamente sola, con 2 niños pequeños, un tercero en camino, una casa que mantener y un vacío que amenazaba con tragársela. Esa noche, cuando los niños por fin se durmieron después de horas de llanto, Rosa se sentó junto a la ventana. Afuera, las estrellas brillaban indiferentes. Adentro, el silencio era absoluto. Miró la silla vacía donde él solía sentarse, la taza que ya no usaría, los zapatos de trabajo que seguían junto a la puerta, esperando unos pies que nunca volverían. Te prometo, susurró hacia la oscuridad, como si él pudiera escucharla, que no voy a dejar que les falte nada. Te prometo que voy a sacarlos adelante, aunque me cueste la vida, aunque tenga que partirme en pedazos, lo voy a hacer. Se secó el rostro con el dorso de la mano. Una lágrima, solo una. La última que se permitiría en mucho tiempo. Se levantó antes de que amaneciera, encendió el fuego, preparó el desayuno, cambió los pañales, barrió el piso, empezó a coser un vestido que una vecina le había encargado antes de que todo se derrumbara. Ese fue el día en que Rosa aprendió que la fortaleza no siempre se elige, a veces se impone. Los meses que siguieron fueron los más duros que Rosa había conocido. El embarazo avanzaba sin piedad. Las náuseas la despertaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba negro y los gallos aún dormían. El cansancio le pesaba en los huesos, como si cargara piedras dentro del cuerpo. Los tobillos se le hinchaban tanto que apenas podía caminar.
Pero había bocas que alimentar, ropa que lavar, una casa que mantener en pie. No había tiempo para estar mal. Cosía hasta que los ojos le ardían y las velas se consumían. Todo lo que le trajeran, lo hacía. Lavaba ropa ajena en el río hasta que las manos se le agrietaban y sangraban. Vendía huevos y leche en el mercado del pueblo, caminando kilómetros con los 2 niños agarrados de su falda, el vientre cada vez más pesado. Una mañana, mientras cargaba un balde de agua del pozo, las piernas le fallaron. Cayó de rodillas en el barro. El agua se derramó, empapándole el vestido. El balde rodó cuesta abajo. Los niños corrieron hacia ella, asustados. «¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Mamá!». Rosa respiró hondo. El mundo daba vueltas. Sentía el corazón golpeándole en las sienes, pero se obligó a sonreír. «Estoy bien», mintió. «Solo resbalé. Vayan adentro, que hace frío». Se levantó con esfuerzo, recogió el balde, volvió al pozo, cargó el agua otra vez. Nadie la vio caer, nadie la vio levantarse, nadie supo lo cerca que estuvo de quedarse en el barro y no moverse más. El parto llegó una noche de tormenta, cuando los relámpagos partían el cielo y el viento sacudía las ventanas. Rosa estaba sola con los niños. El dolor empezó al atardecer y fue creciendo hora tras hora, como una marea que no paraba de subir. Mandó a su hijo mayor a buscar ayuda. El niño corrió bajo la lluvia, empapado, aterrorizado. Volvió con una vecina que vivía a 3 kilómetros, una mujer vieja que había ayudado en docenas de partos. No hubo doctor, no hubo hospital. Solo una cama de madera, unas sábanas viejas y el sonido de los truenos mezclándose con los gritos. El niño nació justo cuando la tormenta empezaba a calmarse, pequeño, arrugado, con los puños cerrados y un llanto furioso. Rosa lo sostuvo contra su pecho, temblando de agotamiento, mientras afuera el cielo se limpiaba y aparecían las primeras estrellas. «Se parece a su padre», dijo la vecina limpiándose las manos. Rosa no respondió. Solo miró a ese pequeño ser que dependía completamente de ella. Otro más. Otra vida que proteger. Otro motivo para no rendirse. 3 días después, ya estaba de pie. Cosiendo, cocinando, cuidando. La vecina la miró con los ojos muy abiertos. «Rosa, por Dios, tienes que descansar. Tu cuerpo necesita recuperarse. Acabas de parir». Ella sonrió, una sonrisa cansada, una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. «Si me caigo», dijo en voz baja, como si fuera un secreto, «nadie más se levanta». La vecina entendió, demasiado tarde, que Rosa no estaba siendo valiente. Estaba sobreviviendo. Fue una tarde cualquiera cuando todo cambió. El sol caía sobre el pueblo como una manta de fuego. Los perros dormían bajo los árboles, las gallinas picoteaban perezosas en los patios. Era uno de esos días en que el tiempo parece detenerse. Rosa estaba cosiendo junto a la ventana cuando escuchó los gritos. Una mujer corría por el camino, descalza, con el pelo suelto, gritando el nombre de alguien. Era Lucía, la vecina que vivía al otro lado del río. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados, las manos temblando sin control. «Rosa, Rosa, por favor, mi hija se está muriendo». Rosa no lo pensó, dejó la costura, dejó a sus hijos con una vecina, agarró un canasto con hierbas que había aprendido a usar de su abuela, manzanilla, menta, eucalipto, cosas simples que crecían en el campo, y corrió hacia la casa de Lucía. La niña tenía 5 años. Estaba en la cama, empapada en sudor, con los ojos cerrados y el cuerpo sacudiéndose en espasmos. Fiebre altísima, convulsiones, la piel tan caliente que quemaba al tocarla. «El doctor está a 8 horas de aquí», sollozó Lucía. «No va a llegar a tiempo. No sé qué hacer, no sé qué hacer». Rosa sintió el miedo trepar por su garganta. Ella no era doctora, no era curandera.
Era solo una viuda con 3 hijos que había visto morir a su marido de una fiebre parecida, pero hizo lo que pudo. Mandó a buscar agua del pozo más frío del pueblo. Preparó compresas heladas y las puso en la frente, el cuello, las axilas de la niña. Hizo infusiones de manzanilla y menta y con paciencia infinita, gota a gota, logró que la niña tragara un poco. Se quedó toda la noche a su lado, cambiando los paños cuando se calentaban, rezando en voz baja, sosteniendo la mano de Lucía, que no paraba de llorar y repetir el nombre de su hija como una plegaria. Las horas pasaron lentas, interminables. El mundo afuera se quedó en silencio. Hasta los grillos dejaron de cantar. Y entonces, cuando el primer rayo de sol empezó a asomarse por la ventana, algo cambió. La niña dejó de temblar, su respiración se calmó. La fiebre lentamente empezó a ceder. Al mediodía abrió los ojos, miró a su madre, miró a Rosa y con una voz pequeña, ronca, pidió agua. Lucía cayó de rodillas frente a Rosa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alivio. «Me salvaste a mi hija. ¿Cómo puedo pagarte? Dime qué quieres. Lo que sea». Rosa negó con la cabeza. Estaba agotada. No había dormido en 30 horas, pero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Utilidad, propósito. «No tienes que pagarme nada», dijo. «Solo cuídala». La noticia corrió por el pueblo como agua entre piedras. Rosa había salvado a la niña de los Fernández. En las semanas siguientes empezaron a llegar. Primero una mujer embarazada con miedo al parto, que necesitaba a alguien que le dijera que todo iba a estar bien. Después un hombre viejo que no sabía cómo hablar con su hijo después de años de silencio. Luego una anciana que solo necesitaba compañía, alguien que la escuchara hablar de su difunto esposo. Y Rosa, que nunca había aprendido a decir que no, abrió su puerta. Siempre. Ese día, sin saberlo, el pueblo descubrió que tenía una madre nueva. Una madre que no había pedido el puesto. Una madre que no sabía que estaba firmando un contrato sin fecha de vencimiento. Si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, que cargabas con el peso de todos sin que nadie lo notara, escribe en los comentarios: «Yo también lo viví». La casa de Rosa se convirtió en el centro del pueblo. Vecinas que venían a pedir consejo, niños que se quedaban mientras sus padres trabajaban, ancianos que necesitaban compañía. Rosa resolvía todo, escuchaba todo, cargaba todo. Pero hubo un día que le enseñó que algunas decisiones no tienen respuesta correcta. Fue una mañana de primavera, cuando el aire olía a flores silvestres y el sol calentaba sin quemar. Su hijo mayor, el que tenía los ojos de su padre, iba a recitar un poema en la escuela del pueblo. Era la primera vez que lo seleccionaban para algo. Entre todos los niños, el maestro lo había elegido a él. Había practicado durante semanas, repitiendo los versos mientras ayudaba en la casa, mientras cargaba agua, mientras cuidaba a sus hermanos menores. La noche anterior, Rosa lo encontró sentado junto a la vela, moviendo los labios en silencio, memorizando cada palabra. «¿Vas a venir, verdad, mamá?», le preguntó esa mañana mientras desayunaban. Sus ojos brillaban con una esperanza que Rosa no había visto en mucho tiempo. «Claro que sí, mi hijo. No me lo perdería por nada del mundo». Él sonrió. Una sonrisa que le iluminó toda la cara. La presentación era a las 3 de la tarde. Rosa terminó sus labores temprano. Se puso su mejor vestido, el único que no tenía remiendos. Peinó a los niños pequeños. Estaba lista para salir. Entonces tocaron la puerta. Era don Fermín. Tenía el rostro descompuesto, los ojos rojos, las manos temblando. Su esposa estaba sangrando. Había perdido un embarazo y la hemorragia no paraba. El doctor estaba a horas de distancia. Nadie más sabía qué hacer. «Por favor, doña Rosa, usted es la única que puede ayudarla».
Se me está muriendo. Se me está muriendo. Rosa miró el reloj de la pared. Las 2:30. Miró a don Fermín con su desesperación derramándose por los ojos. Miró hacia el camino que llevaba a la escuela, donde su hijo la esperaba. No había elección, nunca la había. Corrió a la casa de don Fermín. Encontró a la mujer pálida como la cera, empapada en sangre, con los ojos perdidos en el techo. Trabajó durante horas, presionó, limpió, preparó infusiones que ayudaban a coagular. Rezó. Al atardecer, la hemorragia cedió. La mujer sobrevivió. Don Fermín lloró de alivio. Le besó las manos. Le prometió que nunca olvidaría lo que había hecho. Rosa salió de la casa cuando el sol ya se había puesto. El cielo estaba pintado de naranja y púrpura. La presentación en la escuela había terminado hacía horas. Caminó despacio hacia su casa, cada paso le pesaba más que el anterior. Cuando llegó, su hijo estaba sentado en el escalón de la puerta. Tenía el papel del poema arrugado en las manos. No levantó la vista cuando ella se acercó. «No viniste», dijo. No era una pregunta, era una constatación, una herida. «Mijo, yo tuve que... había una emergencia. Todos los demás niños tenían a alguien». Su voz era plana, vacía. Todos miraron hacia las sillas y vieron a sus mamás, a sus papás, a sus abuelos. Yo fui el único que miró y no vio a nadie. Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella, un cristal que nunca podría volver a pegar. «Salvé una vida, mijo». La esposa de don Fermín se estaba muriendo. No podía... «Siempre hay alguien muriéndose», la interrumpió él, levantando por fin la mirada. Tenía los ojos secos, pero había algo peor que lágrimas en ellos. Había distancia. «Siempre hay alguien que te necesita más que nosotros». Se levantó, entró a la casa, cerró la puerta de su cuarto sin decir otra palabra. Rosa se quedó afuera, con el vestido manchado de sangre ajena, entendiendo por primera vez que salvar a todos también tenía un precio. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Preguntándose si había alguna decisión correcta. Preguntándose cuántas veces más tendría que elegir entre su familia y el mundo que la necesitaba. No lo sabía entonces, pero esa herida nunca cicatrizaría. Su hijo guardaría ese día en un rincón oscuro del corazón, como una espina que dolería cada vez que pensara en ella. Un año después, Rosa aprendió otra lección, una que dolía de manera diferente. Carmen había llegado a su puerta en el peor momento de su vida. Su marido la había abandonado por otra mujer del pueblo vecino. Se había llevado todo, el dinero, los animales, hasta las ollas de la cocina. La dejó con 3 hijos y las manos vacías. Rosa la acogió, le dio comida cuando no tenía, le cuidó a los hijos mientras ella buscaba trabajo, le enseñó a coser para que pudiera ganarse la vida. Cuando Carmen enfermó de una fiebre que la tuvo en cama durante semanas, Rosa pasó noches enteras a su lado, igual que había hecho con la hija de Lucía. Gracias a Rosa, Carmen sobrevivió, encontró trabajo, conoció a un comerciante del pueblo vecino, un hombre viudo con tierras y dinero. Se casaron. Carmen se mudó a una casa grande, con techo de tejas y piso de piedra. Empezó a vestir telas finas, a hablar diferente, a caminar con la cabeza más alta. Rosa se alegraba por ella. De verdad se alegraba. Ver a alguien salir adelante después de tanto sufrimiento era una de las pocas cosas que le daban paz. Un día de mercado, Rosa caminaba entre los puestos buscando hilo para sus costuras. El sol estaba alto y el aire olía a frutas maduras y pan recién horneado. Entonces la vio. Carmen estaba comprando telas en un puesto cercano, rodeada de otras mujeres bien vestidas, riendo de algo que alguien había dicho. Rosa sonrió, levantó la mano para saludarla. Dio un paso hacia ella. Carmen la vio, sus ojos se encontraron. Por un segundo,
Un segundo que Rosa recordaría para siempre. Algo cruzó por el rostro de Carmen. Reconocimiento, vergüenza, incomodidad. Después, nada. Carmen apartó la mirada, dijo algo a las mujeres que la acompañaban, se rió y siguió caminando, sin una palabra, sin un gesto, como si Rosa fuera una desconocida, como si todas esas noches de cuidados, todas esas comidas compartidas, todas esas lágrimas secadas, no hubieran existido nunca. Rosa se quedó con la mano levantada en el aire. Sintió las miradas de los otros vendedores. Algunos sabían la historia. Algunos habían visto todo lo que Rosa había hecho por Carmen. Bajó la mano lentamente. Sintió la vergüenza subir por su cuello como una marea caliente. Una vendedora de verduras, una mujer vieja que conocía a Rosa desde siempre, se le acercó. «No te preocupes por ella, Rosita. Hay gente que olvida de dónde viene cuando llega a algún lado». Rosa asintió, sonrió, dijo que no importaba. Importaba porque le enseñó a Rosa que incluso la gratitud puede caducar. Esa noche, sola en su cuarto, no le contó a nadie lo que había pasado. Guardó el dolor donde guardaba todos los demás, en ese lugar hondo y oscuro donde nadie podía verlo, donde ella misma trataba de no mirarlo, pero siguió ayudando. Al día siguiente, cuando alguien tocó su puerta pidiendo un favor, abrió. Como siempre, el año de la sequía, el pueblo casi desapareció. Empezó despacio, como todas las tragedias. Un mes sin lluvia, después 2, después 3. El cielo se volvió de un azul cruel, sin una nube, sin una promesa de alivio. Los pozos empezaron a secarse, primero los más pequeños, después los más profundos. El río que cruzaba el pueblo se convirtió en un hilo de barro. Las cosechas murieron en los campos, marchitas y amarillas bajo el sol implacable. Los animales empezaron a caer, las vacas primero, con los ojos hundidos y los huesos marcándose bajo la piel. Después las gallinas, después los perros. El hambre llegó como un invitado que no se iba. Se sentó en cada mesa, se metió en cada casa, se quedó. Y todos fueron a la casa de Rosa. No fueron a hablar con el alcalde, que se había encerrado en su casa con lo poco que tenía. No fueron a la iglesia a rezar, porque el cura había huido al pueblo vecino donde todavía había agua. No se reunieron para buscar soluciones entre ellos, porque nunca habían tenido que hacerlo. Fueron a Rosa. «¿Qué hacemos, doña Rosa? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Usted tiene agua? ¿Tiene comida? ¿Qué vamos a hacer?» Rosa miró las caras desesperadas que llenaban su patio. Hombres fuertes que ahora parecían niños perdidos. Mujeres que cargaban bebés flacos con los ojos demasiado grandes. Ancianos que ya no tenían fuerzas para fingir esperanza. Miró a sus propios hijos, que también estaban flacos, con los ojos hundidos, con el hambre marcada en los rostros. Miró su despensa, casi vacía, un poco de maíz seco, unos frijoles, las últimas 3 gallinas que le quedaban, y repartió lo poco que tenía. Organizó grupos para buscar agua en ríos lejanos, a 2 días de camino. Enseñó a conservar los pocos alimentos que quedaban, a secarlos al sol, a guardarlos en lugares frescos. Sacrificó sus últimas gallinas para hacer caldos que alimentaran a los niños más débiles del pueblo, los que ya no tenían fuerzas para llorar. Sus propios hijos comieron menos para que otros comieran algo. Su hijo mayor, el del poema, la miraba con algo que ella no podía descifrar. ¿Era admiración? ¿Era resentimiento? ¿Era las 2 cosas? Las semanas pasaron, interminables, crueles. Algunos no sobrevivieron. Un anciano, 2 niños pequeños, una mujer que ya estaba enferma antes de que empezara la sequía. Y entonces, una tarde, las nubes aparecieron, negras, pesadas, prometedoras. La lluvia cayó durante 3 días seguidos. El pueblo salió a recibirla con los brazos abiertos,
con las bocas abiertas, con las lágrimas mezclándose con las gotas que caían del cielo. Habían sobrevivido. Gracias a Rosa. Todos lo sabían, pero nadie le devolvió las gallinas. Nadie repuso la comida que había dado. Nadie preguntó cómo había sobrevivido ella, cómo había alimentado a sus hijos con las sobras de las sobras. Y sin darse cuenta, el pueblo aprendió algo peligroso: que Rosa siempre estaría ahí, que Rosa siempre resolvería todo, que Rosa nunca necesitaba nada. Los niños que jugaban en el patio se convirtieron en jóvenes que soñaban con mundos más grandes. Rosa los vio crecer con un orgullo silencioso que le calentaba el pecho. Les enseñó a leer con libros viejos. Les enseñó a trabajar con el ejemplo de sus propias manos. Les enseñó a amar con cada gesto, cada sacrificio. Pero el mundo es grande y el pueblo pequeño. El primero en irse fue el mayor, el que nunca olvidó el día del poema, el que guardó esa herida como una espina clavada que dolía cada vez que la veía elegir a otros sobre él. Había conseguido una beca para estudiar en la ciudad. Era inteligente, dedicado. Tenía hambre de conocimiento y de distancia. «Vuelve cuando puedas», le dijo Rosa en la estación de autobuses, con los ojos secos pero el corazón partido. «Esta siempre será tu casa». «Volveré, mamá, te lo prometo». El segundo se fue 2 años después, un trabajo en una fábrica del norte. Mandaba cartas al principio, después solo dinero, después silencio. El menor, el que nació en la tormenta, fue el último en partir. Tenía sueños de médico desde que Rosa le contó cómo había salvado a la niña de Lucía. Rosa vendió su única joya para pagar sus estudios, un anillo de oro que su marido le había dado el día de la boda. Lo había guardado todos esos años en una caja de madera, como un tesoro secreto. «No tenías que hacer eso, mamá», dijo él con la voz quebrada. «Era lo único que te quedaba de papá». «Tú eres lo que me queda de tu papá», respondió ella. «El anillo es solo metal. Tú eres sangre. Ahora ve y haz algo grande». La casa quedó vacía. Los cuartos guardaban solo polvo y recuerdos. Rosa caminaba por los pasillos y a veces le parecía escuchar sus voces. Un año después de que el último se fue, llegó una carta. La letra era del mayor, el del poema. «Mamá, voy a ir para Navidad. Prepara tamales como los que hacías antes. Llego el 23 en la tarde. Te quiero». Rosa leyó la carta 10 veces, 20 veces. La dobló con cuidado y la guardó junto a su corazón. Pasó semanas preparando, limpió la casa como nunca, hasta que los pisos brillaron y las ventanas dejaron entrar toda la luz. Compró ingredientes que no podía pagar, endeudándose con la tienda del pueblo. Cocinó durante días los tamales que a él le gustaban, con pollo y salsa verde, el ponche con frutas secas, los dulces de calabaza que le pedía cuando era niño. Arregló su cuarto, puso sábanas limpias, flores frescas en la mesita de noche. El 23 de diciembre se levantó antes del amanecer, se puso su mejor vestido, peinó su cabello con cuidado y se sentó junto a la ventana a esperar. El autobús de las 3 pasó. Vacío. El de las 6. Vacío. El de las 8. Vacío. El último de la noche. Vacío. Rosa siguió sentada junto a la ventana, mirando el camino oscuro, esperando ver una figura que nunca apareció. No hubo carta explicando, no hubo mensaje, solo el silencio. Los tamales se enfriaron, el ponche se aguó, los dulces se endurecieron. Rosa comió sola esa Navidad. El primer bocado le supo a sal. O tal vez eran las lágrimas que caían sobre el plato, las lágrimas que no podía contener aunque lo intentara. Los preparó para volar, pero nadie le enseñó a ella a quedarse acompañada. El niño apareció una tarde de octubre, cuando las hojas empezaban a caer y el aire olía a tierra húmeda. Estaba parado en la puerta, descalzo,
con la ropa raída y los ojos demasiado grandes para su cara flaca. No tocó, no habló, solo se quedó ahí, mirando hacia adentro como un animal perdido que busca refugio. Rosa estaba cosiendo junto a la ventana cuando lo vio. Dejó la aguja, se levantó, caminó hacia la puerta. «¿Tienes hambre?». El niño asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Rosa reconoció esa mirada. La había visto en el espejo muchas veces. Era la mirada de alguien que ha aprendido a no esperar nada, porque esperar duele demasiado. Lo sentó a la mesa. Le sirvió un plato de sopa caliente con papa y cilantro y un pedazo de pollo que había guardado para ella. Se llamaba Miguel. Sus padres habían muerto en un incendio. Dormía donde podía. Comía lo que encontraba. «Solo por unos días», se dijo Rosa a sí misma esa noche, mientras lo arropaba con la misma manta que había usado para sus hijos. «Solo hasta que encuentre algo mejor para él». Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y Miguel nunca se fue. Lo más extraño era que nunca pedía nada. Al contrario, ayudaba sin que se lo pidieran. Barría el patio al amanecer, antes de que Rosa despertara. Cargaba agua del pozo, alimentaba a las gallinas, recogía leña, y poco a poco empezó a notar cosas que nadie más notaba. Notó que Rosa nunca se sentaba a comer con los demás, que siempre servía primero a todos y se olvidaba de ella, que a veces, cuando creía que nadie la veía, se quedaba quieta con los ojos cerrados, como si necesitara un momento para respirar. Una tarde, mientras ella cosía, él se sentó a su lado en silencio. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Entonces, con voz muy baja: «Doña Rosa, ¿puedo llamarla madre?». Ella dejó de coser. Lo miró. Vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo, alguien que la veía a ella, no a la mujer que resolvía problemas, no a la santa del pueblo, a ella. «Puedes llamarme como quieras, mijo». El único que no necesitó pedir fue el primero que la vio. Recuerda cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada lágrima tragada, cada vez que dijiste «estoy bien» cuando no lo estabas, y cuando ya no puede más, empieza a hablar. Rosa tenía 63 años cuando las manos empezaron a temblarle. Primero era solo al coser, cuando tenía que enhebrar la aguja, después al cocinar, al levantar la olla, después siempre. Se le olvidaban las cosas, nombres de vecinos que conocía de toda la vida, fechas, donde había puesto las llaves, las gafas, el dinero. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el mundo se inclinó, cayó contra la mesa. La olla de agua hirviendo cayó con ella, quemándole el brazo. Miguel la encontró minutos después. La ayudó a levantarse, le curó la quemadura con hojas de sábila, como ella le había enseñado. «Tiene que ir al médico, madre». «Estoy bien». Solo fue un mareo, pero el cuerpo ya estaba diciendo lo que ella nunca se permitió decir. Días después, Rosa caminaba por el mercado cuando vio a doña Esperanza, una vecina que conocía de toda la vida, una mujer buena, de las pocas que daban sin esperar nada a cambio. Algo dentro de Rosa se movió, un impulso extraño, unas palabras que querían salir después de décadas de silencio. «Estoy cansada», quiso decir, «ya no puedo más, me duele todo, tengo miedo, necesito que alguien me ayude». Abrió la boca. Doña Esperanza la miró, esperando, y entonces, antes de que saliera una sola palabra, otra vecina llegó corriendo. «Doña Rosa, mi suegra se cayó, se golpeó la cabeza, necesito que venga». Rosa cerró la boca, tragó las palabras, las empujó hacia ese lugar hondo donde guardaba todo lo demás. «Vamos», dijo, y fue. Doña Esperanza se quedó mirándola, con una pregunta en los ojos que nunca llegó a hacer. Esa noche,
Sola en su cuarto, Rosa lloró. Por primera vez en años, lloró por el pedido de ayuda que no pudo hacer, por las palabras que se quedaron atoradas en la garganta, por la mujer que se estaba desmoronando sin que nadie lo viera, hasta que el silencio la envolvió como una manta fría. Por primera vez en su vida no pudo fingir fuerza. El día que la puerta no se abrió, el pueblo se detuvo. Una vecina llegó temprano, como siempre, antes de que el sol terminara de salir. Su hijo tenía tos y necesitaba uno de los remedios de Rosa. Tocó la puerta, esperó, nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte. Silencio. Qué extraño, pensó. Doña Rosa siempre estaba despierta a esta hora. Otra vecina llegó buscando consejo. Tocó, nada. Miró por la ventana, las cortinas estaban cerradas. Un anciano que venía todos los jueves a tomar café se quedó parado afuera, mirando la puerta cerrada como si fuera una aparición imposible. ¿Dónde está Doña Rosa? La noticia corrió por el pueblo como pólvora. La casa de Rosa estaba cerrada. Rosa no había abierto. Rosa no estaba. Algunos se quejaron. Tenían cosas pendientes, problemas que resolver. ¿Y ahora quién me va a ayudar con el vestido de mi hija? ¿Y quién va a cuidar a mis niños mientras trabajo? ¿Y quién me va a dar el remedio para el dolor de cabeza? Nadie preguntó cómo estaba ella. Nadie preguntó si necesitaba algo. Al atardecer, un grupo de vecinos se reunió frente a la casa. No por preocupación genuina, por necesidad, por urgencia, por dependencia. La madre de todos no estaba. Fue Miguel quien abrió la puerta. Tenía los ojos rojos de no dormir, las manos sucias de preparar compresas y remedios, la ropa arrugada, la misma que llevaba puesta desde hacía 2 días. Olía a manzanilla, a sudor, a miedo. Doña Rosa está enferma, dijo en voz baja. Muy enferma. No puede levantarse. Las vecinas entraron en silencio, una tras otra. Lo que vieron las dejó mudas. Rosa estaba en la cama, no en su cama grande, sino en una pequeña que Miguel había improvisado en la sala cerca del fuego para mantenerla caliente. Estaba pálida, los ojos hundidos, los labios secos, las manos inertes sobre la manta. La mujer que siempre estaba de pie, siempre trabajando, siempre sonriendo, ahora apenas podía levantar la cabeza. ¿Desde cuándo está así?, preguntó una vecina. 3 días. Empezó con mareos. Después no pudo levantarse. Después dejó de comer. 3 días enferma, sola, cuidada solo por un niño que no era su sangre, pero que la amaba más que nadie. ¿Por qué no avisaste?, preguntó otra. Ella no quería molestar a nadie. Decía que iba a mejorar sola, que siempre mejoraba sola. Alguien mandó aviso a los hijos. La respuesta tardó días. El mayor no podía venir, tenía compromisos. El segundo mandó dinero y 3 líneas. El menor prometió llegar cuando pudiera. No fueron por amor, fueron por urgencia. Los hijos llegaron cuando ya no había excusas, cuando la urgencia superó la comodidad, cuando la culpa pesó más que la distancia. Primero llegó el menor. Una semana después del aviso. Venía con su maletín de médico y sus ojos llenos de culpa. Había viajado día y noche para llegar. Cuando vio a su madre en la cama, se le doblaron las rodillas. «Mamá, llegaste, mijo». El mayor apareció 2 días después. Venía con su traje de ciudad, sus zapatos lustrados. Pero cuando cruzó la puerta de la casa donde había crecido, todo eso se cayó como una máscara. Miró las paredes descascaradas, los muebles viejos, la cocina pequeña y oscura. ¿Siempre estuvo así de deteriorada? Miguel respondió sin mirarlo. Siempre. Solo que ustedes no venían a verlo. El segundo hijo nunca llegó. Mandó más dinero, más disculpas. Esa noche, mientras los hijos dormían en sillas incómodas, Miguel siguió cuidando a Rosa. No había dormido en días, pero no se apartaba de su lado. El menor se despertó y lo vio preparando una infusión en la cocina. «¿Qué es eso?»,
preguntó. Manzanilla con menta y un poco de miel. Así le gusta a ella, ni muy caliente ni muy fría. Y hay que esperar a que repose 3 minutos exactos, porque si no, le da acidez. El menor se quedó en silencio. Él no sabía eso. Él, que era médico. Él, que había nacido de ella. Él, que había tomado miles de infusiones de sus manos. No sabía cómo le gustaba el té a su propia madre. ¿Qué más sabes de ella?, preguntó con la voz ronca. Miguel lo miró. En sus ojos no había rencor, solo la verdad. Sé que no duerme bien cuando llueve, porque le recuerda la noche que usted nació. Sé que el dolor de espalda le empieza a las 4 de la tarde, pero nunca dice nada. Sé que guarda las cartas de ustedes en una caja bajo la cama y que las lee cuando cree que nadie la ve. Hizo una pausa. Sé que el día de su cumpleaños cocina los platos favoritos de cada uno de ustedes, aunque ninguno venga. Sé que llora en silencio cada Navidad desde que el mayor no apareció aquella vez. Sé que a veces se queda mirando la foto de su padre y le habla como si él pudiera escucharla. El menor no pudo responder. Las lágrimas le caían sin control. Un extraño sabía más de su madre que sus propios hijos. Al día siguiente, los 2 hijos se sentaron junto a la cama de su madre. ¿Por qué no nos dijiste que necesitabas ayuda?, preguntó el mayor. ¿Por qué no nos llamaste antes? Rosa lo miró. Esos ojos que habían visto todo, que habían soportado todo, ahora brillaban con agotamiento. ¿Cuándo iba a decirles? En las cartas que no respondían, en los cumpleaños que pasaban sin una palabra. ¿Y este quién es?, preguntó el menor señalando a Miguel. Este, dijo Rosa, y su voz cobró una fuerza que nadie esperaba. Es el único que se quedó, el único que me cuidó cuando ustedes no estaban, el único que me preguntaba cómo me sentía, el único que me veía. El menor bajó la cabeza. Pensé que estabas bien, mamá, siempre parecías tan fuerte. Confundieron silencio con bienestar, respondió ella. Confundieron fuerza con no necesitar nada. Confundieron sonrisas con felicidad. Esa noche, por primera vez en años, Rosa habló, no para dar consejos, no para resolver problemas. Habló para ella, les contó de las noches sin dormir cuando eran pequeños, de cómo se despertaba 10 veces para asegurarse de que respiraban, de cómo caminaba con ellos en brazos cuando tenían cólicos. Les contó del hambre que pasó para que ellos comieran, de las veces que dijo, ya comí, cuando no había probado bocado, de cómo escondía el pan duro para que ellos tuvieran el fresco. Les contó de los sueños que enterró, de la maestra que quiso ser y nunca fue, de los libros que quiso leer, de los lugares que quiso conocer. Les contó del día que su padre murió, de cómo prometió sacarlos adelante aunque le costara la vida, de cómo cumplió esa promesa pedazo a pedazo hasta que no quedó nada de ella. No quería ser necesaria, dijo con la voz quebrada. Quería ser vista. Quería que alguien me preguntara cómo estaba, no porque necesitara algo de mí, sino porque le importaba. Los hijos lloraron. Por primera vez vieron a su madre, no a la mujer fuerte que todo lo podía, a la mujer cansada que todo lo había dado. El menor se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de su madre. Perdóname, mamá, perdóname por no ver, perdóname por todo. No hay nada que perdonar, mijo. Yo tampoco pedí. Les enseñé que no necesitaba nada y ustedes me creyeron. Hizo una pausa. Solo aprendan. Aprendan a ver a los que aman antes de que sea tarde. Aprendan a preguntar cómo estás y esperar la respuesta verdadera. Aprendan a cuidar sin que les pidan. Esa noche, Rosa dejó que la cuidaran. Dejó que le prepararan la comida, que le arreglaran las almohadas, que le cantaran las canciones que ella les había cantado y descubrió algo que había olvidado. Amar también es dejar que te amen.
Rosa no se curó de la noche a la mañana, pero algo cambió en ella, en sus hijos. En el pueblo, el menor se quedó un mes entero. La revisaba cada día con sus conocimientos de médico. Le preparaba las medicinas. Le leía por las noches los libros que ella nunca había tenido tiempo de leer. La escuchaba hablar durante horas. El mayor arregló la casa, pintó las paredes, reparó el techo que goteaba desde hacía años, cambió las ventanas rotas. El segundo nunca vino. Mandó más dinero, más disculpas, más promesas que nadie creía, pero esa ya es otra historia. Y el pueblo también cambió, de una manera que nadie esperaba. Una semana después de la caída de Rosa, la hija de don Fermín se enfermó. Fiebre alta, tos que no paraba, los ojos hundidos. Don Fermín corrió a la casa de Rosa, como siempre había hecho, pero la puerta estaba cerrada. Miguel le explicó que doña Rosa no podía atender a nadie todavía. Por primera vez en décadas, don Fermín tuvo que resolver un problema solo. Recordó vagamente lo que Rosa hacía: compresas frías en la frente, infusiones de hierbas, paciencia. Lo intentó y falló. Las compresas estaban muy calientes, la infusión muy cargada. La niña vomitó, la fiebre subió. Tuvo que buscar al médico del pueblo vecino, gastar dinero que no tenía, esperar horas que se hicieron eternas. La niña se salvó, pero don Fermín entendió algo que nunca había entendido. No era que Rosa fuera especial. Bueno, sí lo era, pero el problema era otro. El problema era que ellos habían dejado de aprender, habían dejado de intentar, habían dejado de cuidarse entre sí, porque Rosa siempre estaba ahí, porque Rosa siempre resolvía todo, y cuando dejó de estar, descubrieron que no sabían nada. Poco a poco, los vecinos empezaron a venir de manera diferente. Ya no llegaban solo a pedir. Traían comida que habían cocinado, traían flores del campo, traían compañía sin motivo, sin urgencia. «Doña Rosa, ¿necesita algo?». Esas palabras, que ella nunca había escuchado, ahora las oía todos los días. Miguel nunca se fue. Creció a su lado. Aprendió sus remedios, heredó su bondad, pero con una diferencia importante. Él aprendió a recibir tanto como a dar. Aprendió a decir que no cuando era necesario. Aprendió a cuidarse para poder cuidar. Una tarde de primavera, mientras tomaban café en el patio, mirando el atardecer pintar el cielo de colores, Rosa le dijo: «¿Sabes cuál fue mi error, mijo?». «¿Cuál, madre?». «Pensé que amar era darlo todo. Vaciarme completamente para llenar a otros, romperme para que nadie más se quebrara». Tomó un sorbo de café, miró las nubes que pasaban lentas, pero amar de verdad es saber cuándo decir basta, es cuidarse para poder cuidar, es pedir ayuda antes de romperse, es dejar que otros también den. Miguel asintió en silencio, guardó esas palabras como quien guarda un tesoro. Rosa miró el cielo, el mismo cielo que había visto toda su vida, las mismas nubes, las mismas estrellas que empezaban a asomarse, pero ahora, por primera vez, lo veía con calma, sin urgencia, sin peso, sin la sensación de que debería estar haciendo algo más. Nadie debería enfermarse para ser visto, nadie debería romperse para que le pregunten cómo está. Nadie debería dar hasta vaciarse para que alguien por fin se acerque a devolverle algo. Pero a veces, solo a veces, la vida nos da segundas oportunidades, oportunidades para ver a quienes no vimos, para cuidar a quienes no cuidamos, para amar mejor. Rosa tuvo la suya. ¿Y tú, que estás escuchando esto, tienes en tu vida a alguien como Rosa? ¿Alguien que da todo sin pedir nada? ¿Alguien que sonríe aunque esté rota por dentro? ¿Alguien que siempre está disponible pero que nadie nunca ve? Si lo tienes, no esperes a que se enferme para buscarla. No esperes a la urgencia para estar presente.
No esperes a que sea tarde para decir las palabras que deberías haber dicho hace mucho tiempo. Si esta historia te tocó el alma, escribe en los comentarios: ahora veo. Y si conoces a alguien que da todo sin recibir nada, alguien que carga con el peso de todos sin que nadie lo note, comparte este video. Quizás sea la señal que esa persona necesita para saber que también merece ser vista. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias que tocan el corazón. Dale like si llegaste hasta aquí y recuerda siempre: las personas más fuertes son las que más necesitan que alguien las vea, porque nadie debería amar hasta desaparecer.